Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Pasó una semana y aquí estamos nuevamente. Por supuesto que dentro de lo que establezco yo como parámetro de tiempo, que es el tiempo que tardo entre un video y otro. Pero yo sé que, bueno, hay muchos que ingresan durante la semana, durante distintos horarios. Yo observo en los comentarios, cada vez es mayor la participación. Y bueno, desde ya que agradecido a todos los que me vuelven a dar la bienvenida. Intenté no irme nunca, porque bueno, naturalmente durante la repetición conceptual de los antiguos videos, uno siempre estaba ahí en cámara, pero claro, no es lo mismo estar más cercano en el tiempo, ¿no? Eso significa evidentemente algo importante para aquellos que tienen la delicadeza y el cariño de seguir estas presentaciones en las que, como digo siempre, intento desde la humildad y desde el conocimiento que me ha dado esta vida maravillosa que vengo llevando y en la que mantengo memoria activa, intentar dar respuesta. A veces se hace difícil, ustedes comprenderán, porque bueno, uno intenta ser lo más leal posible con la propia verdad. Verdad que con el tiempo va sufriendo maravillosas modificaciones. Porque como el conocimiento es acumulativo, en general tiene un factor comparativo, eso indica que, claro, que uno a veces piensa algo, lo elabora, lo reflexiona, y después, con el tiempo, ese conocimiento está en estado de maduración. No es que queda ahí estabilizado como un archivo, sino que está mutando constantemente de acuerdo a lo que le vayamos agregando a ese factor de conocimiento. O sea, está bien que uno vaya cambiando. Para muchos es, bueno, cambiás de opinión. Digo, bueno, se podría decir que en algunos casos es una opinión. En otros casos tiene que ver con una certeza. Mientras en un momento dado cierto temario, bueno, sí, podía crear un temor el hecho de poder equivocarse, sí, ¿por qué no? La palabra temor no estaría mal, pero bueno, en general, cuando hay ciertos temas en los cuales uno se embarca dentro de lo que es la curiosidad activa en un estado de investigación y de prueba, ¿no? No siempre se consiguen cosas o resultados que nos convenzan de que estamos en el camino correcto o que eso, bueno, suena a una verdad absoluta, no, afirmable, que uno pueda decir, yo puedo defender esto porque tengo la prueba de que tal y como lo digo es. Hasta ahí vamos bien. Sucede que, bueno, uno no se queda con la última respuesta interior. Uno comienza a hurgar, a rascar la superficie, curioso al fin. Y claro, aparecen tal vez viejos colores, esto como cuando un coche viejo lo van pintando con distintas capas, pero no quitaron las anteriores del todo, ¿no? Rascás la superficie y te encontrás con pintura. Un coche en una pared también puede ser. A mí me ha pasado haciendo pintura y encontré que una pared tenía como 4 capas de diferentes colores. Terminaron con el blanco, pero bueno, cuando quise hacer eso tuve que hacer un lijado impresionante. A veces uno tiene que lijar la sensación de que tiene la verdad ya obtenida y que bueno, sobre esto me puedo basar y puedo caminar tranquilo porque ¿para qué querer más pruebas? Y a veces incluso hasta por accidente, ¿no? Porque te pusiste a ver otra cosa y apareció algo que tenía que ver con algo que creías que era de esa manera y no podía ser de otra. ¡Wow! Sorpresa. No era tan, como dice la campana, ¿no? Había algo más. Y ese algo más a veces es tan poderoso que te modifica. No digo en un porcentaje de un 100%, pero a veces es un alto porcentaje.
esa otra realidad que habías puesto como verdad y que de pronto te inyectaba un porcentaje de duda, como diciendo, opa, ¿es tan así? Me parece como que exageré creyendo que esta era la única opción. Por otro lado, existen caminos diferentes para llegar a diferentes resultados, eso es natural. Hay caminos más largos, con muchos escollos, hay caminos que quedan truncos, y de golpe es como cuando uno ataca en la selva, ¿no? Hay que tomar el machete y abrirse paso. Otros están interrumpidos por grandes torrentes de cuestiones reales que hacen que uno diga, ¿y ahora cómo cruzo esto? Y empezamos a construir puentes, y construir puentes a veces lleva tiempo. Se requiere una cierta ingeniería vivir con esas expectativas. De ahí es porque pienso que mucha gente no se ocupa de su propio nivel cultural o de su propia búsqueda. Es como que se conforman con lo que le dicen. Yo no quisiera que eso ocurriera conmigo. Cuando tomo conciencia, y a veces lo hago en algún video, en otros casos, bueno, uno como que se olvida de repetirlo, pero es importante que lo que este humilde mensajero manda como una respuesta no sea tomado en un 100% como la verdad. Siempre recuerden que la verdad es una cuestión personal. Yo hablo de mi verdad y respondo dentro de los parámetros de mi verdad, pero no es la verdad. Cuando uno habla de lo absoluto, no. Justamente por lo que acabo de mencionar anteriormente, uno está en constante mutación de conceptos, de ideas, de resoluciones que uno podría llegar a intentar decir, bueno, sí, mirá, está para mí, más de esto es como que no. Y sin embargo, con los años, con las experiencias, las cosas se pueden modificar. Y a veces hasta drásticamente. Yo lo que pretendo con toda humildad, no lo pongo como un consejo ni como nada, convengamos que es una sugerencia. Tomar respuestas que uno pueda llegar a plantear desde, insisto, su propia verdad, y elaborarlas para ver si se pueden considerar propias dentro de un terreno de investigación personal. O sea, búsqueda de un poquito más de lo que Julio dice. De hecho, muchas veces seguramente estoy creando dudas. Alguien puede decir, che, pero lo que dice este loco me suena raro, no sé, no tiene mucho de fantasía. No. Y puede ser, porque cada uno, yo insisto, estos videos siempre están superando las 1500 visualizaciones, a veces superan las 2000. Es muchísima cantidad de cerebritos maravillosos fusionados en una visualización y siguiendo al pie de la letra lo que este loco dice, ¿no? Y sí, uno siente una responsabilidad ante eso. Porque la cuestión no es plantearse la figura del gurú o del maestro, a pesar de que muchos me ponen ese título de una manera tan maravillosa, ¿no? Tan que hace que uno sienta un cierto orgullo. Bueno, te están observando como si fueras una persona importante dentro de lo que es su búsqueda del conocimiento. Y ahí entra la soberbia, el ego y algunas cuestiones que uno pelea. Porque es lindo que te mimen de pronto con un título de semejante envergadura. El tema es no creérselo. El tema es saber de que uno sigue siendo un discípulo de la vida, que simplemente plantea, como insisto siempre, la propia visión e intenta encontrar caminos que al otro, aquel que pregunta, le indique que, bueno, sí, es una opción, pero seguramente hay más. Y en ese seguramente hay más está la responsabilidad de cada uno, de encontrar ese poquito, eso que corresponde a la historia personal, porque de más está que yo lo diga, todas y todos ustedes
tienen su historia, tienen sus visiones previas, tienen incluso una cultura que tiene que ver con la lectura de textos, muchos de ellos fundamentales en lo que es el camino del conocimiento. A veces me desafían con algunas preguntas que, claro, requieren que uno investigue para adentro, ¿no? Como diciendo, a ver qué me está queriendo preguntar, o sobre ciertas temáticas muy puntuales, que encontrar la respuesta en el momento no es sencillo. Yo intento siempre, y en general en un 99% es lo que ocurre, enciendo la cámara sin saber de qué voy a hablar, salvo la guía que tengo acá encostadito en la pantalla, que es una tabla con las preguntas numeradas del 1 al número que corresponda, que serían, bueno, naturalmente lo puntual en esta cuestión, ¿no? O sea, fulano o fulana, a la cual no le agrego nombre, naturalmente, porque intento mantener un anonimato, pero me guían en la búsqueda. Pero yo, salvo una lectura primaria antes de encender la cámara, antes de encender el periodo de grabación, trato de no influenciarme con nada. No salir a una búsqueda informativa, por ejemplo, como que me dé datos. No, para mí es un desafío. El mismo desafío que tiene que ser para ustedes, buscar el conocimiento en cada uno. Muchas veces he dado respuestas que, bueno, una vez terminada la grabación, la elaboración, hago una revisión, cuando tengo la posibilidad, antes de que sea expuesto en el canal a través de la subida definitiva, que ya está en la red, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, che, estaría bueno repasar un poco a ver qué dije. Y en más de un caso me encuentro dando respuestas que, wow, ¿de dónde las saqué? Es una sorpresa interesante, porque uno dice, estoy creyendo lo que yo estoy diciendo, me creo a mí mismo. Pero en general me sorprendo, porque definitivamente el conocimiento está en cada uno de nosotros, todo el conocimiento, pero es tan grande el archivo. Pensemos que estamos hablando de un archivo universal y ahora encima multiversal, que se va ampliando constantemente en la medida que nosotros le demos la oportunidad. Y la oportunidad es, busquemos, la búsqueda, el buscador, el Google interior. Y claro, hay que tener referencia, porque si no, viste, como pones en Google y te salen 20 millones de respuestas. Las que son más de pronto visualizadas son las que van en punta, pero algunos compran el derecho de estar adelante. Es interesante cómo funcionan estos buscadores. Y no necesariamente estar en punta, hacer las primeras 10, 20, 30 respuestas, son las verdaderas. Pueden ser las más vistas, pueden ser las mejor ubicadas, pero no necesariamente las que deberían ser consideradas como una verdad. A veces hay que poner página 50 en el buscador y a ver qué era el número 50. Y uno se encuentra con novedades interesantes. Y en el buscador personal tiene que ver con las últimas perspectivas que cada uno de nosotros ha cosechado de acuerdo a la propia experiencia, quienes se han acercado, con quienes hemos conversado, las películas que hemos visto, desde caso documental hasta incluso ficciones que están muy bien guionizadas dentro de un camino, te lo aclaran, esto es una historia real. Es interesante ver cómo nuestra mente hurga dentro de ese archivo y encuentra a veces respuestas que no hubieran sido previamente pensadas, que es como que salen naturalmente, ¿no? Y ahí uno realmente se sorprende, y en general gratamente. En general. A veces
quedamos ahí prendidos en la duda de si lo que acabo de responder es tal cual o... En general me quedo con eso, porque yo sé, insisto, que aquellos que comprenden esto que estoy intentando explicar ahora, porque ya lo tienen intrínsecamente en su propio mecanismo de curiosidad, no se van a quedar solamente con lo que yo diga. Tal vez digan, bueno, sí, suena lógico, suena razonable, pero yo pido que se busque siempre un poquito más. Porque, insisto, las velocidades, las verdades, sí, está bien, ¿ves? Apareció una palabra. Las verdades llegan con diferentes velocidades, a veces te llegan como un impacto de un flash, un rayo. Y a veces es como un arroyito que va fluyendo entre las piedras y te deja dentro de la espuma que queda cuando el agua choca contra las piedras una visión, o cuando el agua está muy calma y uno se puede reflejar en ese agua. Hay diferentes formas de visualizar aquello que consideramos una respuesta ante una duda o una inquietud. Yo agradezco la gimnasia que le permiten a mi cabecita, porque para mí este pequeño desafío maravilloso que es respuestas, me indica, insisto, un ejercicio. Hay una musculatura mental que no hay que abandonar. Y ustedes me ayudan. Y mucho. Yo a veces podría sumar, no sé, 50 preguntas. Haríamos un video de 2 horas, 2 horas y pico, 3 horas. No, tampoco la pavada. Algunos me dicen, insisto, che, no importa lo que tengas que poner, me encanta, a ver, sí, pero yo entiendo y agradezco, es un halago, es un mimo. Pero hay un cansancio en todo esto, que yo mismo lo siento. En general, estoy grabando con 40 minutos, 45 minutos de tiempo hasta que se corta la grabación. En general estoy utilizando el Zoom como una opción para colocarle un fondo, como tengo en este momento al video. Todavía no tengo una tecnología, wow, como diciendo uso pantalla verde con todos los chiches. No. Lo mío es muy sencillo, muy humilde y bueno, ahí hago una pausa y me permite tomar un vaso de agua, aflojar un poco la molleja, como digo, ¿no? Y después seguir. Esto significa también que, bueno, que los años te van pasando factura, ¿no? O sea, te cansás un poquito más de lo que te cansabas hace 3, 4, 5, 6, 10 años atrás. La mente tiene su gimnasia, pero también son tantos los archivos que ya se han sumado en mi cabecita que evidentemente el buscador necesita algunas etiquetas más puntuales para llegar, y si no, de pronto uno no querría irse, como decía el viejo maestro, por las nubes de Úbeda, ¿no? O sea, ¿dónde fue a parar este tipo? Arrancó con una pregunta y terminó con cualquiera, como me suele pasar muchas veces en el programa que hacemos con los chicos del sur, ¿no? El presente continuo. Arrancamos con una temática que generalmente Tony y Lili plantean y se va desarrollando, y como eso va en vivo, va en caliente, van surgiendo cosas y uno de pronto termina en un tema que nunca hubiera estado en mi cabeza llegar hasta ahí, y sin embargo llegué, acompañado de la pregunta o repregunta que me suelen hacer tanto Tony como Lili, y en muchos casos mi propia elaboración, en la gran mayoría mi propia elaboración. Así que es interesante todo esto de la búsqueda interior, porque en definitiva va a ser nuestro bagaje, va a ser nuestra memoria, nuestro récord, nuestro recuerdo, nuestra instancia personal propia, y en su acumulación se va transformando en nuestro conocimiento, y en su crecimiento constante ese conocimiento nos va llevando indefectiblemente al camino de la sabiduría, el saber. Y eso tranquiliza el alma, mucho, créanme que es así. Bueno, ya como introducción me mandé los primeros 20 minutos, como siempre. Vamos por las preguntas, a ver de qué se trata hoy Respuestas, número 60, como el colectivo de la ciudad de Buenos Aires.
ese va de punta a punta. Hay un día, los porteños ya saben cómo es, pero los que están en otros países no los quiero complicar. Bueno, vamos con la primera. Hola Julio, ¿podrías explicarnos qué es el déjà vu y por qué sucede? ¿Y qué podemos hacer los que estamos seguros de estar repitiendo en bucles temporales? Interesante. Déjà vu ya más de uno ya lo sabe como concepto porque lo ha vivido. Y el que no lo tenga, bueno, vamos a tratar de decir en pocas palabras, muy sencillamente. A mí me ha pasado, vas caminando por una calle, por ejemplo, y de golpe es como que te detenés y decís, esto ya lo viví, este lugar lo conozco, yo ya estuve acá. Y muchas veces, depende del grado de conciencia que le pongas a ese déjà vu momentáneo, decís, si esto es así, ahora a partir de la esquina va a aparecer una señora con un perrito blanco. Y te quedás ahí y se te cae la mandíbula porque dobla la señora con el perrito blanco. A partir de ahí es como que la propia mente te vuelve a la realidad. No te quieres llevar a ese momento que ya ocurrió o que a veces suele estar por ocurrir. En general es cosas que ocurrieron. Pero hay déjà vu al futuro. Son raros, pero tienen que ver con que si tu instancia de vida deviene de ser un alma pasajero que proviene del futuro, tenés registrada en tu mente esos momentos, esa instancia. Y por alguna razón de búsqueda muy inconsciente, aparece como un flash. Y te permite un recuerdo de algo que o bien ocurrió, o bien no ocurrió dentro de lo que es tu traslado de tiempo hasta ese momento, pero que deviene de quién sos en el futuro. Son llamadores. Son formas con las que la mente te va marcando alguna conducta y en general modifican, al menos ese momento, se modifica, te deja pensando, te deja elaborando. A mí me ha sucedido muchas veces. Y es como que te quedas congelada en el tiempo, ¿no? Y ¿qué significa esto? ¿Qué me quiere decir? Sería la primera pregunta que uno se hace a sí mismo. ¿Por qué me está ocurriendo esto? Sería la subsiguiente. Y a partir de ahí pueden ocurrir muchas preguntas. En general, insisto, es un momento mental, átmico, espiritual, en el que se combinan tiempos y actúa como un disparador. Cada uno encontrará dentro del propio déjà vu el porqué o los porqué. Pero como dice acá esta persona amiga, los que estamos seguros de estar repitiendo en bucles temporales. Eso significa que tenés pautas que te están diciendo, esto me ocurre. Es como que repito una vida. Me parece como que ya estoy pasando por este camino. Una y otra vez. En general, los bucles temporales tienen que ver con instancias de regreso para cumplimiento de instancias que no se cumplieron en la vida anterior. Y como es una vida anterior, la realidad espacio-temporal está muy cercana a la realidad del presente. Convengamos que ese pasado, para verlo con otras palabras, está cercano a este presente. Como puede ser que si el déjà vu proviene del futuro, ese futuro esté cercano. Porque si está muy lejano es muy complejo. Son distancias enormes dentro del proceso mental. Así que en general son situaciones que se rozan entre sí y producen ese chispazo llamado déjà vu. ¿Qué significan entonces los bucles temporales? Que estás repitiendo opciones porque no has cumplido con todo tu paradigma personal en una vida anterior o en vidas anteriores.
Hay quienes han vuelto muchas veces a cumplir con su propio paradigma porque por falta de conciencia individual, arrastrados por la conciencia colectiva, se fueron olvidando de su verdadera razón de ser. Aquellas cuestiones que se proponían como mecanismo o camino del crecimiento personal. Y hay que volver. Porque uno avanza cuando las baldosas están correctamente colocadas. Pero si hay un pozo ahí en el medio, no sirve de nada esquivarlo. No, hay que ser honestos con el propio desarrollo de cada una de las espiritualidades. Y somos hacedores de quienes somos. Somos los verdaderos artífices. Y hay que ser honesto con uno mismo. Eso ocurre ya en la trascendencia. Uno abandona el cuerpo físico en tercera dimensión a partir de lo que acá se conoce como la muerte, y en el camino de la sabiduría, el conocimiento y la trascendencia a través de la evolución, lo llamamos trascendencia, precisamente. Y trascender es ascender atrás de, avanzar para. Y no nos podemos quedar con la duda de que si esto hubiera sido de otra manera, ¿cómo hubiera terminado? Entonces volvemos. Lo que conocemos como reencarnación, resurrección para algunos, nacimiento y todo el desarrollo de lo que es una vida hasta volver de nuevo a una nueva trascendencia, y en el balance natural y propio, cuando nos reencontramos con el resto de nuestra capacidad espiritual átmica, evaluamos. A veces nos ayudan, a veces hay grandes hermanos del camino, como lo es Micael, sin ir más lejos, que nos sugieren desde el amor, desde el respeto que nosotros sentimos para con ellos. Esos son nuestros maestros, son nuestros guías a veces, si lo quieren llamar así. Pero en esta realidad tridimensional muchas veces el término guía está ahí, en forma stand-by, ¿no? Como abandonado. O hay alguien que se te pone de guía y te lleva de la naricita para el camino que supuestamente es el de la verdad, pero es la verdad de ese que te está llevando. Por eso siempre digo, no sigan maestros, ni gurúes, ni sugerentes absolutos, sino que si quieren tomar una pauta, un conocimiento, una idea, la pueden tomar, pero siempre elabórenla. Siempre denle ese toquecito personal. Así que los bucles temporales no son peligrosos. Nos demuestran que estamos volviendo a reiniciar la máquina para evitar los errores. Y los errores muchas veces tienen que ver con el olvido de aquello para lo que nos hemos propuesto estar vivos, y que porque vaya a saber cuántas o cuáles circunstancias lo fuimos abandonando. Así que bueno, espero haberte respondido, amiga o amigo. Vamos a la 2. Habla por favor de la posible evacuación de las naves de luz. Le quedó, como en la que está el maestro Micael. ¿Cómo podremos ir a ellas y no ser confundidos por naves de la oscuridad? No, eso... Los de la oscuridad no te confunden, ellos saben quién sos. Están buscando alimento. Para ellos sos una fruta deliciosa de energía. Por supuesto, alimentando a esos seres, perdés tu identidad, perdés todo lo que estamos hablando, todo tu yo, tu conocimiento. A ellos no les interesa, a ellos les interesa tu energía, tu chispa de vida, tu chispa divina. Porque la oscuridad deviene de seres que no están en la luz, evidentemente. Por eso están en la oscuridad, qué gran verdad que dijiste. Por lo tanto, consideran que su camino de crecimiento, de evolución dentro de lo que se supone que es o se diría que es la luz, y la luz tiene que ver con el conocimiento, bueno, entonces utilizan el recurso más barato, que es el robo. Te roban el alma, te roban el conocimiento, transmutan tu espíritu y se quedan con tu energía. Eso ocurre muchas veces en la vida natural de tercera dimensión, cuando te encontrás con esas almas tóxicas, con esos seres tóxicos, que se te montan y te absorben, como si fueran grandes aspiradoras de energía. Eso dentro del estado de indefensión de un alma trascendida, o un alma que está en estado de duda y lo primero que se le presenta se aferra con la desesperación de la supervivencia, y bueno, puede caer.
en esa instancia. Y ahí perdemos. Pierde. Porque la defensa está simplemente en el reconocimiento a través de la conciencia. Y cuando uno sigue el camino de la luz, del amor, de la conciencia propia, de la solidaridad, del estar comprometido con esa realidad que no muchos quieren ver, pero que se requiere cambiar, ese amor que se va sumando a partir de la búsqueda dentro de ese camino maravilloso, ese amor es nuestra defensa. Es el que nos permite ver un poquito más allá y darnos cuenta. Pero nosotros tenemos que separar paja de trigo. Es nuestra tarea. Porque la oscuridad es como el canto de la sirena. ¿Viste? Te van trabajando y vos terminás enamorado diciendo qué maravilla, qué ser maravilloso, cómo me guía, cómo me da respuestas que yo quisiera que fueran tal y como son, y no creo que haya nadie mejor que él, y entra el camino de la dependencia. Dependencia que precisamente nos puede llevar a la hecatombe. Entonces, cuando yo digo no tomen ni siquiera la respuesta que yo doy como verdades absolutas, sino que la pongan como una introducción que indica que hay que seguir el camino y buscar un poquito más, raspar la superficie a ver qué aparece. ¿Sí? Y a partir de ahí va aumentando gradual y maravillosamente el grado de conciencia, que no es otra cosa que reconocer la verdad. Si uno es un inconsciente que se deja llevar porque sí, bueno, ya sabemos el resultado. Acá mismo se lo está planteando. El hermano Micael no está en el proceso de rescate. Él ha avanzado muchísimo dentro de lo que es este camino interdimensional. Sí están las naves, o los vehículos, o las unidades de rescate espiritual átmico, que producen naturalmente el fenómeno del rescate, pero una vez trascendido ese ser, o sea, el agua lo tapó, el terremoto lo tapó, pero lo que queda acá como triste recuerdo de una vida es el cuerpo físico, el suprafísico que tiene que ver con la espiritualidad y el alma. Naturalmente lo abandonan, ya están trascendiendo, se trasciende a través del alma y el espíritu, no con el cuerpo. A partir de ahí es natural que la indefensión de ese alma y ese espíritu, que muchas veces no abandonan el cuerpo en forma simultánea, es como que están cercanos y compensándose, pero la unificación de alma y espíritu que el cuerpo permitía a través de la instancia física, del receptáculo cerrado del cuerpo físico, cuando abandona el cuerpo físico tiene que haber una integración muy fuerte entre el alma y el espíritu para que salgan juntas. Eso lo da solamente el conocimiento activo y la conciencia. Cuando trascendes en conciencia, el alma y el espíritu trascienden unificados en una misma bola de luz, si lo queremos llamar de esa manera, que es más bruto pero más efectivo como ejemplo. Cuando la inconsciencia hace mella en esa unificación, y ocurre que no siempre el cuerpo se va junto con, mejor dicho, el alma se va junto con el espíritu. A veces hay muertes clínicas, pero el cuerpo se lo mantiene en estado de vida. Entonces, ¿qué queda en esa instancia? El alma está en estado de vigilia. El espíritu, dentro de lo que es la construcción del famoso software, se mantiene todavía en estado de actividad, porque hay que mantener algunas funciones vitales, y ese pequeño porcentaje de espíritu que aún mantiene la chispa de la vida está intentando mantener esa hegemonía de vida dentro de lo que se le está obligando indirectamente a través de un respirador, o etcétera, etcétera, que la ciencia hoy día, insistimos, no tiene como una posibilidad de mantener la vida, pero es un estado vegetativo. Ya no existe la conciencia porque alma y espíritu están separados. Así que
Es complicado. Es complicado. Lo importante es entender que dentro del camino de la sabiduría individual, del conocimiento propio, existe la única opción de crecimiento que va por el lado de lo propio, va por el lado de la búsqueda personal y por el lado del encontrarnos con nosotros mismos y con nuestras vicisitudes, que no son otra que las maravillosas opciones de interrogatorio que la vida nos pone por delante para que podamos dar nosotros nuestras propias respuestas. Y en la medida que podamos trabajar en equipo, como estamos haciendo en este momento, bueno, se van despertando ciertas opciones que en el definitivo, cuando llegamos a la trascendencia, nos da la seguridad de saber que trascendemos por el camino correcto, y que nos va a llevar siempre por la senda de la luz. Y no es otro que el del amor. No es otro. La oscuridad no sabe de amor, no reconoce el amor, no lo tiene como una opción propia y no tienen esa sensación, esa obligación de mantener el respeto por el otro. No, sos un caramelo, ¿viste? Y te fagocitan como el peor. Bueno, sigamos. Julito, yo no le llamo Micael, le llamo Yeshua y lo siento en mí. Perfecto. Está bárbaro. Ponele el nombre que vos quieras. Lo importante es que lo estás sintiendo en vos. Lo sentís como Jesús. Perfecto. Yo siempre digo, bueno, el Jesús nos lo propone la religión. Entonces, claro, si estás en el camino de la religión, la lectura de la Biblia y ese enorme etcétera que significa buscar por ese lado, bueno, desde ya que la palabra que te va a representar ese ser espiritualmente maravilloso no es otra que Jesús. Ya está. ¿Qué problema hay? No hay obligación. Algunos lo descubrimos desde otro camino. Nos reencontramos desde otro camino y obramos desde ese otro camino. Pero una vez que el Jesús nace en vos, el espíritu de verdad, esa toma de conciencia maravillosa que significa el amor en acción en tu propia existencia, bueno, ya está. ¿Qué importa que le digas Micael, Jesús o Juan Pérez? Sentirlo como vos creas que tenés que sentirlo, y punto. Pero no dejes de sentirlo. Que eso no te modifique. Que yo te diga que lo llamo Micael no significa que lo tengas que llamar vos, Micael. Llamalo como quieras, pero llamalo. Si no lo tenés todavía incorporado, llamalo. Si te sirve Micael, adelante. Si te sirve Jesús, adelante. Porque Él plantea el espíritu de verdad, plantea que nosotros despertemos quiénes somos, el Jesús que somos, el yo soy que somos. No es que seamos Él. Creo que lo dije muchas veces, pero no está de más repetirlo. No debemos ser Él. Debemos ser nosotros a partir de lo que Él muy generosamente y muy amorosamente nos demostró hace 2000 años. Y que nos sigue demostrando constantemente, porque el espíritu de Él está en nosotros y hay situaciones en las que obramos como un Cristo en acción. Y en otras nos sale. ¿Qué pasó? ¿Por qué hice esto? Bueno, pero mientras el amor se manifieste, ahí se manifiesta el yo soy, y el yo soy es Jesús. El yo soy es Micael, y no hay mucho más que darle vuelta. Así que bienvenido tu Jesús. Me parece genial. Bueno, acá tengo para leer algo interesante, que el otro día lo di en las respuestas y apareció una opción que yo dije, bueno, si hay más información, me encantaría tener acceso a esa información. Y acá el amigo Dante me da un texto bastante interesante que yo quisiera compartirlo con ustedes, porque, digamos, complementa en parte, y una parte muy importante, la respuesta que yo había otorgado la semana próxima pasada. Así que, si les parece, vamos a la lectura. Bueno, gracias por responderme, Julio, por favor. Y le siento en mí. No, perdón, me equivoqué de renglón. De cualquier cosa. Eso era lo de Jesús anterior. Se me mezclaron los renglones. Lo que pasa es que pongo tan chiquitito acá a un costado. Error. Va a fe de ratas. Sigamos.
Gracias por responderme, Julio. Y si son cosas un poco espinosas, y sí, son cosas poco espinosas, es verdad, hay temas. Lo que me han dicho ya 5 diferentes clases de hermanos es que ellos ven como barbarie el matar a otros seres y comérselos, y consideran a la humanidad como seres regresivos en su mayoría, que son arrogantes y se creen superiores a otros y con derecho a disponer de la vida de sus hermanos, que es sagrada. Supongo que se han comunicado conmigo por su afinidad, pues son veganonaturistas y repudian toda clase de violencia. También comprendo que depende del nivel de conciencia. Yo desde niño sentía horror por ver morir un animalito y pensaba tal cual pienso ahora. Si hay un rescate, yo sé que todos los hermanos, en particular estos seres oscuros, respetan la frecuencia vibratoria y no pueden meterse con seres que por su energía no les apetecen, ya que sus emanaciones y hasta su carne les parecerían desagradables. Es tal cual. Cada ser vibra en una rata vibratoria y tiene su clan, digámoslo así. Los seres de luz, aunque comprenden bien todo, saben que no hay diferencia entre un humano y otra especie, pues todos son sagrados y de hecho, haciendo un estudio de anatomía comparada de un cuerpo humano, se llega a la conclusión que fue concebido para comer vegetales. Totalmente de acuerdo. pH del estómago 7.5, flora intestinal fermentativa, frente a otros que tienen un pH de 6 y una flora putrefactiva. Claro. Es difícil la digestión cuando no tenés los líquidos correspondientes, es un hecho. Y un intestino, ¿no?, de 12 metros, papito. Diferentes organismos, y aparte a los humanos, les perjudican las timinas, la cadaverina, la putrefacina y otras sustancias contenidas en un semejante muerto. Jesús podía transmutar cualquier cosa y de hecho ese alimento con forma de peces era materia condensada por medio de precipitación, por lo tanto transmutaba lo que comía si fuese cianuro. Yo reconozco que a mí me pasa más o menos lo mismo. He tenido más de una ocasión, porque no había otra cosa que comer alimento cárneo, porque hacía ya más de 24 horas que no comía nada, o porque estaba en un lugar aislado, o por un etcétera tan grande, que algo tenía que mandar al estómago y no existía ningún tipo de vegetal a la cercanía. Por lo tanto, lo que me ponían en la mesa lo tenía que comer. Nunca me pasó nada, nunca sentí una indigestión, nunca me sentí descompuesto, ni mucho menos. Porque es verdad, cuando uno ya tiene un mecanismo interno de transmutación, que te lo da evidentemente el vegetarianismo, ¿no? Es como que le pongas hasta un clavo oxidado, te lo va a disolver. Pero tenés que tener un líquido estomacal potente, bien, digamos, trabajado dentro del espectro de la vida. Así coincido absolutamente. Transformar agua en vino, etcétera. Yo sé que tú sabes todo eso, pero es prudente al expresarte. Sí, hay mucha forma de explicar la magia de la vida y en muchos casos, muchos ejemplos fueron tomados, digamos, desde la tradición oral y no desde la realidad absoluta, pero hay que reconocer que la gran inmensa mayoría ocurrieron. ¿Cómo fueron relatados? Es el problema. Con respecto al cuerpo, Vajra, el espíritu extrauniversal, toma al alma, al cuerpo actual, y fundiendo los tres forma lo que dijiste, un diamante, un cuerpo, un diamante imperecedero, libre de toda manifestación de Maya, que es eterno. Es verdad, es un cuerpo eterno, es lo que somos. Atemporal, invencible e invulnerable. Pues este universo tuvo un inicio y tendrá un final, como también me expresaste. Creación, despliegue hasta alcanzar los seres su entelequia, y luego el universo es fagocitado para, luego de un periodo de tiempo, comenzar otra creación. Manvantara y Pralaya, la respiración de Brahma, como le dicen los orientales. Creo que por lo que más tiene que preocuparse la gente con urgencia es por su frecuencia. Es lo que venimos hablando y te agradezco, Dante, porque es la verdad. Ya llegó la época de la ciega, con ese, ciega, ¿no?
cortar las mieses. Pues allá arriba cada quien tiene seleccionada a su gente, sea para pasar a dimensiones superiores, para quedar en tercera elevada, para un churrasco, etc. Qué lindo. O para ir a mundos donde por medio de la justicia y el rigor alcancen el nivel requerido. Todo es vibración y lo has dicho en otros videos. Saludos, Julio, se te aprecia. Dante, querido, gracias. Quería tomar este ratito para compartir tus palabras porque son para ser compartidas. Porque no todo el mundo se mete en los comentarios y en los comentarios obtiene este tipo de información y por lo que fuere, o porque la letra es chiquitita o porque está oculta, vaya a saber por qué, no se leen, para lo cual yo me tomo esta libertad de compartirlo porque es muy importante. Muchos de los conceptos que has puesto acá yo ya los he expuesto en los videos, en muchos videos, de muchas formas diferentes. Hay cosas nuevas. Los del cuerpo Bajra, todo eso me parece fantástico. Yo siempre lo pasé muy ahí, no digo de largo, pero muy superficialmente. No sigo de pronto una tradición hindú. Sería bueno hacerlo, porque el hinduismo trae mucha sabiduría. Uno a veces llevado por este cristianismo activo de mantener a un Micael con vida y proponerlo dentro de la opción personal del Cristo propio, ¿no? Como un mecanismo de respuesta, de ayuda, de promoción, de vida, qué sé yo, son tantos los adjetivos que le puedo poner, los verbos, los adverbios. Dentro de lo que es el idioma uno puede encontrar tantos recovecos, tantos. Pero el hinduismo, todo lo que tenga que ver con las antiguas tradiciones, encierran un bagaje de sabiduría, pero tremendo, tremendo. Seguir las tradiciones aborígenes, el chamanismo. No sé, cada opción de búsqueda espiritual tiene tremendos aciertos dentro de la positividad de la vida. Claro que hoy día con la tecnología y todo esto de ir corriendo detrás de la utopía de la vida diaria, se empiezan a olvidar estos conceptos, o si se los recuerda, se los toma de una manera muy superficial, casi anecdótica. Y tristemente pasan, sin ser percibidos, o sea, desapercibidos. No los apercibimos, no los podemos contener dentro de nuestra capacidad de comprensión. Y se escapan, como el agua entre las manos. Podés hacer un cuenco, sí, pero no podés meter demasiada cantidad. El cuenco de la sabiduría requiere espacios mayores. Y cuanto más aumenta el conocimiento y la acción del conocimiento, y evidentemente se van transformando en cuencos que a veces rebalsan. Siempre hay que estar atento que el cuenco aumente en la medida del volumen de agua que nos llega, o sea, si llega mucho conocimiento, que estemos en condición de poder contenerlo y que no se nos escape, ¿no? Así que gracias, Dante, gracias. Tu aporte es bienvenido y siempre que así sea, tanto vos como cualquiera de estos maravillosos amigos que siempre se enganchan con las cosas que estamos haciendo juntos, yo feliz y siempre les doy la bienvenida con todo el amor del mundo. Así que, insisto, gracias, querido Dante. Hola, Julio, qué bueno que estés de vuelta en YouTube. No me fui nunca. Aparecí menos así, con distancias un poco más cercanas. Pero bueno, este fue un año de transmutaciones interesantes que ya iré relatando en su momento. Hay muchos videos en la carpeta que se están ahí llevando a cabo y los voy haciendo como puedo. Bueno, mis preguntas son: ¿los reptilianos son los mismos oscuros? No necesariamente. La oscuridad tiene muchas formas de manifestarse. Y no necesariamente son los reptilianos. No, los reptilianos son una raza y ya hemos hablado de las diferentes características físicas. Los hay más violentos, los hay menos violentos y los hay pacíficos. Ese es el camino de su propia evolución como raza. Pasan de ser guerreros sangrientos
a seres de una espiritualidad y una manifestación espectacular que se contactan con nosotros, que se acercan al ser humano y en general ya transmutan como seres humanos. Algunos manteniendo sus hegemonías propias de raza, otros ya prácticamente irreconocibles dentro de lo que fue su pasado y humanizados casi en un 100%. Pero son búsquedas individuales, a pesar de que ellos se manejan como una manada, como un grupo muy compacto, coherente. Aquellos que se alejan de la manada y buscan su verdad personal son los que van buscando el mismo camino de la evolución que buscamos nosotros como seres humanos. Y encuentran, y se encuentran, y se manifiestan como seres de una, entre comillas, superioridad de magnitud importante en relación a sus propios congéneres. También son rechazados por esos mismos congéneres. Algún día tocaremos esto con más detalle. ¿Has tenido la oportunidad de leer el más reciente libro de J.J. Benítez, La Guerra de Yahvé? No lo pude leer todavía. Sé que está en internet, estoy siempre que lo tengo ahí. Es más, creo que está hasta en audiolibro. Pero honestamente no lo he leído y yo me quedé en el 8, si no me equivoco, 8 o el 9. Y ya creo que va por el 12. Así que lo he abandonado a mi querido JJ. Pero, bueno, acá me estás dando algunos datos. Él insinúa que Yahvé y su comunidad estuvieron preparando el camino para la llegada de Jesús, pero teniendo en cuenta los crueles que fueron, sería que Jesús se desvió del camino que le habían trazado. Es que, a ver, la esencia espiritual de mi querido hermano trasciende las realidades físicas. Yahvé era un Dios físico. Era una manifestación real y visible. Con el transcurso de los siglos, más las bibliografías y lo demás, se lo transformó en un ser pura o netamente espiritual. Pero sus reacciones eran netamente humanas y de conquista. Por eso es el famoso Dios castigador. Yo lo lamento porque hay muchos que siguen todavía tradiciones como los testigos de Yahvé, qué sé yo. Hay opciones en las cuales Yahvé se transforma en el Dios maravilloso. Bueno, Jesús no lo seguía. Nunca lo hubiera seguido. Sin embargo, muchos de estos amigos siguen utilizando la figura de Jesús como un maestro iniciático. Pero no tiene nada que ver con Yahvé. Yahvé no es su padre. Punto. Si lo pueden aceptar como una creencia personal o como una opción de otro camino, agradezco ser tomado con ese respeto. Si no lo entienden, no lo comprenden y dicen estoy hablando tonterías, también lo entiendo, lo acepto y lo respeto, porque sigo insistiendo, cada uno elige su propio camino y su propia visualización de la verdad. Así que, por supuesto, que él tenía otra visualización de la cosa. Pero el origen real de Micael es muy anterior incluso al de Yahvé. Y ahí tendríamos que abrir otra gran entre paréntesis y nos iríamos del tema. Ya lo vamos a desarrollar. Luego alguno me lo va a repreguntar porque se va a quedar pensando, ¿y entonces cómo es realmente el origen? Bla, bla, bla. Bueno, ya me va a aparecer en otra pregunta, seguro. ¿Cuáles seres se alimentan de la maldad que traen las guerras y de las muertes violentas en masas? ¿Y será que muchos de esos seres están como gobernantes? Por supuesto. Por supuesto. Son desalmados. Cuando uno dice que una persona es desalmada es porque la maldad, dar el mal, dad, ver, dad. Esos seres evidentemente no reaccionan en la instancia de saber de que están cobrando vidas humanas, ya sean en bombardeos o lo que a ustedes se les pueda ocurrir como desgracia. Hay algo malo en ellos, es evidente. Y esa maldad en general encuentra un buen camino cuando el originario de ese ser humano puede ser, sí, perfectamente, un reptil guerrero que está disimulado en un cuerpo mutante de un ser humano. Por eso a veces
es importante tener en cuenta que no debemos ver al ser humano solamente por su aspecto físico, sino por sus acciones y por sus reacciones. En las acciones veréis el ser. Si las acciones son amorosas, ya sabemos que estamos en el camino de la luz y lo compartimos. Si las acciones son de violencia, de venganza y un etcétera tan enorme que no nos entra en la cabeza, que cada uno saque su conclusión. Tristemente, este mundo sigue siendo gobernado por gobernantes cuyo alma o está muy desgastada y casi inexistente, o directamente es inexistente. No reaccionan con la empatía lógica de un ser que entiende que lo que se está llevando son vidas humanas. Pueden ser números de documento, o vaya a saber de qué manera te han clasificado y te han archivado. Por eso es importante la búsqueda interior, a veces aislarse, la soledad del encuentro con uno mismo, el crecimiento espiritual, que es lo que nos asegura indefectiblemente seguir el camino de la evolución hacia la sabiduría. Yo no conozco otra forma. Ojalá existieran otras tantas formas. Para mí es la única. Es la única, que es la búsqueda interior. Porque el salir a buscar afuera, el entrar en una librería y ver la cantidad de libros que hay, sí es apasionante, pero no te alcanza esta ni varias vidas para poder leerte todo eso. Por eso hay que ir a buscar. Cuando entras en la librería o cuando entras en el buscador de Google, buscas específicamente la etiqueta que te dice yo quiero eso. Y separas paja de trigo. Y muchas veces aparece la famosa aguja en el pajar, aunque sea pinchándote un dedo. Bueno, gracias por aclarar tantas dudas. Ojalá lo logre. Es mi intención. Por ahora dejo así para preguntar la próxima vez. Gracias. Gracias. Gracias por tu aporte. Realmente importante. Hola, Julio. ¿Podrías hacerme un favor de corazón? Pero por supuesto, acá está mi corazón a tu disposición. ¿Me podrías explicar quién es para ti Ashtar Sheran y qué relación tiene con Micael? Es para una tarea. Bueno, a ver, una tarea. Wow, qué interesante. Supongo que no vendrá desde la escuela, vendrá desde algún grupo de investigación espiritual, supongo, porque en la escuela estos temas no se tocan. Ashtar Sheran es un tremendo comandante. Es un comandante que está interfasado entre cuarta y tercera dimensión y maneja parte de una extraordinaria flota que tiene que ver con lo que en una película se llamarían los Guardianes de la Galaxia. Son seres que están dedicados a un control, que se acercan normalmente amorosamente ante aquellos que lo requieren, que suelen encarnar constantemente a través de cuerpos clonales, que han conversado con dirigentes gubernamentales, que han intervenido directa e indirectamente en conflictos armados por siglos, porque estamos hablando de seres que permiten su traslado interdimensional y sus capacidades técnicas y físicas indican contar con vehículos que permiten el traslado precisamente a través de nuestras líneas históricas y hacer su presencia en diferentes momentos de lo que consideramos la historia humana. Es un ser muy interesante para sentarse y conversar con él, porque su experiencia desde el punto de vista del conocimiento de razas, de interrelación de razas, realmente es apasionante. Tiene una característica de pronto un poco más militar que la que podría tener un Micael, con el que sé que están en contacto. Yo mismo he tenido la oportunidad de conversar en otras instancias vitales con él y compartir situaciones, lo cual me inspira un profundo respeto. Hay quienes lo ponen del lado de la oscuridad. Yo no sé cuál es su experiencia. No es la mía. Si me engañó muy bien, porque encontré un ser de una mirada clara, pura, definida por el manejo de su propio yo, de su propia verdad, de su propio potencial. Y es un ser muy amoroso en la conducción de lo que es una flota en la cual existe evidentemente un mínimo rigor disciplinario,
y con la cual han establecido etapas de defensa ante la invasión de cierto tipo de entidades que han querido invadir este planeta, no en esta ocasión cercana, sino en el desarrollo de su historia, que fueron rechazados a partir de su accionar directo. Ashtar es un ser que habría que dedicarle mucho tiempo. Hay mucha lectura, aparece en muchísima bibliografía. Lo debes saber, quien me pregunta esto, porque evidentemente por algún lado lo descubriste. Y está interrelacionado profundamente con la Hermandad Blanca. Formaría parte del grupo protector de los maestros de la Hermandad Blanca. Mi experiencia para con él. Espero que la gran mayoría que escucha o lee o ve esto coincida conmigo. Seguramente va a haber quienes digan, no, te estás equivocando, Julio. Bueno, yo hablo de mi experiencia, vuelvo a lo que dije al principio. Es mi experiencia para con él. Y sé de su relación con Micael, de su intercambio. Pero él ha tomado el tremendo sacrificio de quedarse interfasado entre cuarta y tercera, más a veces en tercera que en cuarta. Y hay que respetarlo por eso. Es como que dejó trunco parte de su camino por evolucionar de él y está al servicio. Sería un gran servidor. Yo, insisto, lo respeto y mucho. Así que bueno, espero haberte respondido y que te sirva esta información. Por lo demás, insisto, tenés cantidad y la podés conseguir naturalmente en internet. Así que bueno, después podés hacerme llegar esa tarea que yo la quiero leer. Si se puede, por supuesto. Hola Julio, es un placer como siempre escucharlo. Muchas gracias, qué dulce. Mi interés sería pedirle su opinión o conocimiento acerca de las distintas razas estelares. Opa. A ver qué puedo decir. Principalmente me interesa saber sobre los arcturianos. Ajá. ¿A su entender existen? Sí, claro que sí. Le pregunto porque últimamente estoy teniendo ciertos pensamientos y experiencias con ellos y necesito que me ayude a diferenciar si es posible que esto me esté pasando o si lo estoy soñando o imaginando, si me estoy volviendo loca. Lo puso con mayúscula, qué linda. Me ayudaría mucho su opinión y ayuda. Como siempre, espero su respuesta y le mando un abrazo realmente con muchísimo cariño. Gracias, amor. Mirá, esto es así. Son seres amorosos, eternas sonrisas, si podríamos hablarlo de esa manera. Muy fuertes en el conocimiento, los que son maestros se manejan dentro de un terreno de sabiduría que realmente impacta. Son seres muy sabios, muy sabios. Y Arcturus es un sistema del cual han salido proyectados hacia el universo maestros de una magnitud, insisto, muy poderosa. Si sentís sensaciones para con los arcturianos es porque tu origen primario es muy probable que sea arcturiano. Sos una arcturiana encarnada en un cuerpo terrestre humano. Si sentís esas sensaciones, son contactos, son formas, son que te pueden surgir desde adentro hacia afuera porque te sale la arcturiana o porque los hermanos te están diciendo, che, despertate, empezá a actuar como tal, empezá a descubrirte y descubrirnos, te necesitamos, te necesitas. Y a partir de ahí, y bueno, van a ocurrir cambios maravillosos en tu propia vida, en tu propia existencia. Porque en definitiva es encontrar el originario. Así como este tío en un momento dado encontró sus orígenes sirio-pleyadianos y esa memoria activa me permitió recontactarme con Micael y desarrollar actividades al punto de habernos transmutado mutuamente y trabajar en equipo. Así vos podés llegar a contactar con ellos. Como hay quienes lo hacen a través de nuestra querida raza felina. Otros lo hacen a través de andromedanos. En este momento, yo insisto, en el planeta ya superan las 70 razas reconocidas, que no las puedo mencionar porque la lista es enorme y hay algunas que incluso creo que ni nombre tienen. Han sido identificadas, pero
Hay quienes la nombran de una manera y quienes de otra. Porque la multiplicidad de la vida es enorme. Es enorme. No tiene límites. Además, en la interrelación entre las distintas razas surgen otras nuevas razas que no son precisamente subrazas. No, muchas veces son evoluciones. Evoluciones que al nuevo ser obtenido se le otorga una capacidad y un poder que no es otro que la sumatoria de ambas razas. Y eso ocurre. Y es controlado. Y es aceptado y es requerido en muchos casos. Hubo razas que casi prácticamente desaparecieron por distintos tipos de circunstancias. Hecatombes planetarias, galácticas y un etcétera, insisto, enorme, como suelo decir. Y se han quedado en un estado poco menos que de laboratorio. En parte sucedió con nosotros a través de los Anunnaki. ¿Qué significo con esto? Que la vida se manifiesta de tantas maravillosas maneras que hoy día, querida amiga, estés sintiendo que hay algo que tiene que ver entre vos y un ser arcturiano, pues yo te felicito y te deseo toda la luz del mundo para que encuentres y te encuentres dentro de esas características. Insisto, hay mucha información sobre los arcturianos también en internet, hay muchas manifestaciones, en general son aquellos que han contactado con ellos, en muchos casos son psicografías directas. Yo sé que debes haber buscado y seguís buscando, me estás pidiendo una opinión por amor y respeto y yo lo agradezco profundamente y me siento absolutamente afectado por eso y agradecido de paso por esta oportunidad. Pero es muy importante que comiences a sentirte más en profundidad y escribí, intentá psicografiar, intentá que la psicografía, que es escribir aquello que psíquicamente te está entrando en la mente, o bien surja de vos, o bien surja de aquellos hermanas o hermanos arturianos que se están intentando comunicar contigo. Con paciencia vas a encontrar en mensajes respuestas mucho más importantes que la que yo hoy te puedo dar. Espero haberte sido útil y gracias por hacerme parte. Hola Julito, gracias por compartir tus charlas. Va mi pregunta. De nada, y es un gusto, lo insisto, muy amable. Si los reptilianos son mitológicos, entonces no existieron ni existen. No son mitológicos, no. Existen. Son seres vivos, seres que se manifiestan a través de cuerpos físicos. La mitología es otra cosa. Es otra visión de la instancia mutante de muchos seres que estaban entre el animal y el humano, y ahí podemos entrar en el minotauro y qué sé yo cuánto más. A veces la mitología se utiliza como un recurso para poder contar ciertas verdades de una manera un poco más ficcional, si queremos llamarlo de alguna manera, no es la palabra justa, pero bueno, más digerible tal vez. Pero no confundamos. La raza reptiliana es una raza, son seres vivos que se manifiestan de diferentes formas, que transmutan, que tienen diferentes niveles en lo que significan contactos para con nosotros, los seres humanos. Así que existieron incluso antes de que llegáramos aquellos que nos manifestamos como seres humanos, razón por la cual ellos creen que es su planeta y lo defienden. Y debemos respetarlos como tales. Así que no son mitológicos. Son más reales de lo que muchas veces nos creemos. Grande Julio, hermano, y 3 corazoncitos, qué lindo. Resueno mucho contigo. Te quiero hacer una pregunta que quizás no puedas contestar y es referente a muchos informadores y desinformadores que hay en la actualidad en YouTube. Y sí, los hay, por supuesto. Yo creo que tuvieron algunos de los que vi al principio que me ayudaron a despertar, pero ahora veo muchos intereses, máquinas que quitan parásitos, etcétera, canalizadores, en fin, entendería que no respondieras. Un abrazo desde Barcelona. Mira, hay de todo, amor. Hay de todo.
Hay quienes utilizan la curiosidad del otro para montarse en su mente y tratar de imponer sus propias verdades. E insisto, hay gente que le encanta hacer eso, que les gusta manifestarse como maestros, gurúes, etcétera, también importante. Hay otros que hablan pavadas, pero crónicas. Pero es importante que estén porque nos obligan a asumir la responsabilidad de creer o no creer. A vos te ha generado duda y te agradezco que me consultes, porque humildemente coincido siempre con la respuesta de que cada uno va a ver aquello que esté en condiciones de poder entender y aprender. Y en el filtro que cada uno de nosotros ponga dentro de cuál es el conocimiento que nos llega, estará el acercamiento maravilloso hacia el camino de la verdad, o iremos a parar a la banquina, como se suele decir. Pero que hay de todo, hay de todo. Pero vos sentís, cuando estás en el camino del amor y la verdad, sentís que lo que te están diciendo, o por la forma, o por el contenido, no coincide con lo que vos creerías, con aquello que te permite creer en eso. Esa sensación interior de que hay algo que anda en la barriga que te dice, no, te está diciendo cualquier pavada. Bienvenido que así sea. Bienvenido, porque está filtrando. Estamos obligados a filtrar la realidad. Es la única forma en la que la realidad va a tomar forma y no se va a deformar. Y hay gente que le encanta deformar la realidad a su beneficio porque ganan con las monetizaciones de los canales y qué sé yo cuánto más. Porque venden cursos, no sé. Ciérrate boca. Pero hay de todo, hay de todo. Hola Julito, siempre quise preguntarte y nunca me animé sobre Gustavo Cerati. Ay, ay, ay. ¿Qué crees que le pasó en ese triste final a un ser tan luminoso como él? De verdad, era un ser luminoso, en serio. Agradecería nos compartas tu opinión. Abrazo grande y gracias. Por favor, mira, me emociona mucho. He tenido ocasión de contactar varias veces con él. Nunca de una manera muy íntima, me hubiera encantado perder más horas de mi vida maravillosamente, ganarlas hablando con él. Era un ser muy demandado. En la medida de las opciones que yo me cruzaba con él tenía que ver con algún recital, algún momento en el cual había participado como cámara, o en una nota o reportaje, y siempre había un tercero o un cuarto que se interponía. Pero lo poco que conversé con él me permitió conocerlo y entenderlo como un ser maravilloso, un ser luminoso, realmente. Con respecto a lo que le sucedió, y bueno, y muchas veces el alcohol, a veces mezclado con la droga, y generar viajes por encima de las reales capacidades propias del cuerpo físico, hacen que se corte el famoso cordón de plata que nos unifica con nuestro cuerpo. Y aparece la muerte como el factor, muerte cerebral, digamos, ¿no? El estado bioeléctrico, que es como se manifiesta nuestro espíritu a través del cerebro, el alma a través del plexo. Hay que mantener vivo el cuerpo, pero la mente ya no está. La mente está por afuera y él pedía socorro. Yo he conectado con chamanes amigos, no hubo caso, la familia no quiso saber nada de este tema. Yo sé que se acercaron a él en varias ocasiones, a ella, mejor dicho, a la mamá, más que nada, a pedido de él. Pero no necesariamente la gente va a creer en la ciencia espiritual. Muchas veces se confía al extremo en la ciencia médica y se cree que manteniendo esa hegemonía de vida, pero hay una desconexión cuerpo-alma. Y lo podés mantener en forma artificial, pero ya no es la forma de vida que tendría que haberse mantenido unificada, y que por vaya a saber qué motivo, muchas veces tiene que ver precisamente por los excesos en drogas o alcohol, situaciones que te van alejando, te van aislando de tu propio yo. Y Gustavo pasó por esa situación. Hoy, por suerte maravillosa, es un ser de luz extraordinario, contactado en estado de crecimiento y desarrollo, porque lo que ha hecho desde la cultura, desde la música, desde todo lo que fue su creación, desde lo que fue su obra, ¿no? Lo transformó y permitió que su conocimiento llegara al punto de la trascendencia. Pero trascendencia con mayúscula y con letras luminosas. Pasó por esa etapa en la cual él mismo tuvo que replantear situaciones, y en esa interfase y en constante contribución con los maravillosos hermanas y hermanos de luz que lo acompañaron siempre, porque nunca estuvo solo en esa instancia,
se logró que por fin lo desenchufaran y permitieran que su cuerpo físico quedara definitivamente acá en el planeta y que él pudiera aislarse tranquilo y seguir su camino, que es un camino de la luz. No tengo ninguna duda que es así. Así que gracias por permitirme este recuerdo. Un ser maravilloso. Y lo sigue siendo, y aquel que desee contactarlo, él siempre está dispuesto. Lo dejo ahí. Buenos días, querido Julito. Buenos días, gracias por lo de querido. De acuerdo, hay que investigar, preguntar, son muy curiosos. ¿Qué opinas? Ser muy curiosos, ahí está, es la verdad. ¿Qué opinas sobre el libro de Urantia? Te envío un abrazo de luz, de amor. Bueno, mirá, Urantia se conoce también, creo que como los documentos de Urantia, la gran revelación, qué sé yo, tiene varios. Es un libro que fue escrito en el siglo pasado, entre creo que el 1922 y el 1940, 38, 39, por ahí anduvo. Pero lo publicaron recién en el año 55 en Estados Unidos. Se dice que fue narrado, esculpido como una imagen por seres no correspondientes a esta dimensión, evidentemente, ¿no? Pero hay mucha controversia, hay muchos que hablan que sí, hay otros que no. Yo lo que digo es, hay que leerlo. En la medida de que uno busque verdades, es un libro útil. Como lo es la Biblia, como lo es el Corán, como lo es cualquier, el Bhagavad Gita, como lo es, no sé, cualquier oráculo. Porque muchos sobran como oráculos. Como el I Ching, sin ir más lejos. No hay una interpretación, digamos, entre comillas, oficial. No hay una religión plantada a partir del libro de Urantia, que yo sepa por lo menos. Pero tiene que ver con que es una obra de tipo teológico, filosófico, espiritual. Abarca varias aristas que es importante tenerlas en cuenta. Y no está de más leerlo, sacar propias conclusiones. Así que yo apoyo calurosamente el hecho de que se lo pueda leer, se lo pueda interpretar, se lo pueda manifestar incluso, porque siempre cada ser va a obtener algo de información que le va a servir a la propia. Porque estos libros son iniciáticos, indefectiblemente. A ver, seguimos. ¿De qué dimensión son los hombres denominados sombras? Bueno, hay una interfase. Traspasan paredes y otros cuerpos supuestamente sólidos. Tienen que ver con, sí, manifestaciones del bajo astral. Son peligrosos. Son peligrosos. Al no manifestarse de una manera clara y concreta, están en un camino que yo supongo que tiene que ver con su propia búsqueda incluso, como todo. Pero son a veces, hay algunos sombras que son parásitos, que pueden ingresar como virus parásitos a un cuerpo físico humano. Así que es un tema muy controvertido, habría que tratarlo con mucha delicadeza. Pero son peligrosos, para mí, en mi criterio, son peligrosos. Con todo mi respeto, Julio, este video hace un año que lo escuchamos y ahora lo vuelves a poner. Yo creo que debe ser por los de rescate. Y hace poco con otros, prepárense que debemos de esperar otro año. No. A ver, sigamos. ¿Por qué pasando el tiempo y los que no soportamos estar en este plano y estamos esperando que realmente pase esto y no podamos marchar es generar unas ilusiones grandes para que luego no pase nada? Lo que no se puede decir algo tan fuerte como esto y no dar un margen de tiempo, aunque no sea exacto. Además, lo que escuchamos estos videos estamos más que despiertos y para nada iba a ser un shock, sino una liberación total. Coincido. Los que su conciencia está aún bastante dormida no se enterarán de nada, no es justo. Necesitamos información de tiempo aproximado a estos eventos. Claro que si todo esto es cierto, porque yo estoy más que cansada que nadie diga fechas aproximadas. Nuestros hermanos estelares están avanzados, saben perfectamente lo que puede pasar, pues pueden ir a cualquier línea de tiempo, sobre todo al futuro, y saber para cuándo pasarán todos los eventos. No se puede dejar así a la gente, es muy injusto. Coincido contigo, por eso digo que no se puede hablar de fechas. Por la sencilla razón de que no es una decisión propia. En este planeta lo decide la espiritualidad Gaia. El alma del planeta es la que define esto.
la que nos concibe a todos como la gran madre. Y no corresponde a un calendario. Hay señales, todo el tiempo hay señales. Océanos que cambian sus profundidades, montañas que desaparecen después de un terremoto y un etcétera tremendo. Entonces no se puede dar una fecha. No existe esa fecha. ¿Quién te la va a dar? Ni siquiera los hermanos, que son respetuosos porque la gran mayoría no corresponden a esta etapa vibratoria, son simples guardianes y van a actuar como tales, como rescatistas y guardianes, pero no pueden definir fechas, lo cual sería incluso un caos. Nadie quiere saber el día que se va a morir. ¿De qué sirve que yo te diga que te vas a morir dentro de 3 horas? O no me crees porque decís, nah, es una barbaridad, ¿cómo puede saberlo este tipo? O directamente te morís del susto. Así que vamos a tener que tener paciencia. Yo he tenido que republicar parte de este material a pedido de, como para que no se olvide, pero es la búsqueda de cada uno. Y cada uno va a encontrar el momento. Ya se están haciendo los rescates desde hace tiempo. Está en vos, en la búsqueda de tu propio camino, acercarte y lograr salir de esta instancia que evidentemente lo estás queriendo desde lo más profundo de tu yo, pero si no te vienen a buscar, no, ya no va por ahí. Tal vez tu escape sea por otro lado, para lo cual vas a tener que trabajar. Tristemente es así. Pero vamos a continuar este tema, porque es muy importante. Mira, acá hay otra más. El gran éxodo. ¿Podría explicar mejor de qué se va a dar todo este acontecimiento y para qué gracia? Bueno, lo que acabo de responder. Tiene que ver con esto, con el salirnos, en definitiva, de nuestra propia historia de vida para pasar a una más trascendente. Pero la que determina eso ya no es nuestra propia decisión, sino que es la decisión planetaria. Es nuestra madre la que va a decidir como tal, como entidad planetaria, en qué momento dice, hasta acá llegamos, la trascendencia, se pasa a la siguiente página y los que estén en condiciones de seguir escribiendo en la página en blanco seguirán y los que no quedarán en la anterior y volverán a reciclarse hasta que vuelvan a encontrar nuevamente su camino. Bueno, creo que ya terminamos, chicos, se nos me van los límites de la hora de grabación. Gracias por la oportunidad de poder compartir este ratito con ustedes a través de sus interrogantes, sus dudas y sus maravillosas manifestaciones y conclusiones. Y espero muy amorosamente seguir recibiendo de ustedes esta atención a través de sus inquietudes. Y si les parece genial o bien, nos reencontramos en el próximo Respuestas. Beso gigante, abrazo de alma con alma, que tengan una bella vida. Las amo, los amo y chao. Hasta la próxima. Cuídense.